de la vida son las cosas del querer. No tienen fin ni principio, ni quién, cómo, ni por qué. Tú eres alto, yo bajita, tú eres rubio, yo tostado. Tú de Sevilla la Llana y yo de Puerto Real. Que no tiene nada que ver. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hace una semana que conversamos, pero parece un montón de tiempo. Bueno, estamos en Radio Nueva Argentina, FM 88.5 MHz, en Cosas de la Vida, a la hora del té, para conversar, como siempre, de cosas de la vida. Pueden llamar, dejar mensajes, inquietudes, preguntas al Face de Oscar Pedro Juliano o al teléfono de la radio, que es el 4458-1984. Bueno, y como siempre estamos charlando de cosas de la vida, hoy, ¿qué tema? Hoy vamos a conversar sobre la pareja y la familia. ¿Qué tema? Necesitamos varias jornadas enteras para esto. Y tenemos un invitado de honor que ya es un amigo de la casa, el licenciado Miguel Lares. ¿Estás ahí, Miguel? Aquí estoy, Marta, un gusto saludarte y muchas gracias por esta invitación renovada a tu interesante programa Cosas de la Vida. Muchas gracias, Miguel. Bueno, ya te conocemos, sabemos que sos psicoanalista, que sos supervisor y docente en hospitales y servicios de salud, que tenés libros publicados, que sos profesor invitado en varias universidades de acá y de Latinoamérica. Yo estaba pensando, Miguel, no has podido viajar últimamente, supongo. No ha sido posible. Sí. Incluso tenía un viaje programado para abril del año pasado con una invitación a Antioquia, a la Universidad de Antioquia y al Colegio Mayor de Antioquia, para tener conversaciones con la gente de trabajo social, Marta. Fíjate vos qué interesante. Con compañeros y compañeras de trabajo social, entre ellas una profesora que yo conocí en México, una profesora colombiana que se llama Luz Dari Ruiz Botero. Luz ha trabajado durante mucho tiempo en los procesos de paz que se han dado en Colombia. Qué interesante. En estas últimas décadas, en un contexto el colombiano donde vos sabés que ha estado signado por la violencia. Sí. Entonces, estos colegas allí de Antioquia, en ese contexto justamente donde el paradigma ha sido la violencia, la guerra, la guerrilla, han intentado hacer una labor de investigación sobre cómo de todos modos ha habido propuestas, proyectos de instalar un lugar de paz, un proceso de paz. Así que estaba invitado el año pasado, pero justamente fue el 13 de abril. Claro, ya no se podía. Iba a viajar y ya no era posible, así que quedó postergado. Claro. Como dicen en el campo, hay que desencillar hasta que aclare. Claro, sí, es lo que estamos haciendo todos, de alguna manera, cada uno en lo suyo, ¿no? Cada uno a su manera. Bueno, y en esto de cada uno a su manera, Miguel, vamos a conversar sobre la pareja y la familia. ¿Qué tema? Yo decía, hace falta jornadas enteras para esto. Sí, sin ninguna duda. Y quizás no se varía en un programa, sino varios. Pero bueno, vamos a empezar por algún lado, ¿no? Yo pensaba un poco en la historia, ¿no? ¿Cuánta historia y cuánto han cambiado las cosas? No sé, Miguel, ¿te parece empezar un poco por tiempos pasados? Me parece una buena manera de comenzar a hablar sobre la pareja y la familia, porque es cierto, Marta, tal como vos señalás, que nuestra sociedad, la Argentina, ha visibilizado y habilitado vínculos de pareja distintos de los que hasta determinado momento, no hace tanto tiempo atrás, se consideraban como los únicos tradicionales. Y estos cambios, esta visibilización y habilitación de vínculos no tradicionales, ha supuesto también el reconocimiento y la legitimación de nuevas configuraciones familiares.
Pero, como vos bien decías, para llegar a este momento de la historia, que es el actual, es interesante hacer un poquito de historia, porque seguramente no todo el mundo sabe y está enterado sobre cómo se ha ido constituyendo el encuadre legal de los vínculos de pareja. Es que uno se va olvidando. Hay cosas que le parece que siempre fueron así y no fueron así y no hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Efectivamente, o quizás tomamos noticias porque hemos tenido algún antecedente familiar que nos ha conectado con esos cambios, hemos tenido familiares que se divorciaron, que hacen algún momento de la historia. Bueno, por lo pronto me parece interesante partir justamente de la ley, porque vos y yo bien sabemos que la ley es subsidiaria del lenguaje. Digamos, sí. No hay ley sin lenguaje. Y el lenguaje está en la base de estos discursos que a nosotros nos determinan como sujetos. Puede ser el discurso jurídico, el discurso económico, el discurso científico, ¿no? Por eso es interesante hacer una revisión, quizás que no sé si es tan histórica como más bien para tratar de ubicar cuán determinados estamos justamente por estas cuestiones del lenguaje, ¿no? Y cómo nuestra relación con el lenguaje sufre también ciertas mutaciones. Entonces, por ejemplo, sobre la pareja, repasemos con vos, Marta, un poquito cómo ha sido la normativa en nuestro país, ¿no? Porque ha conocido modificaciones muy importantes a través de la historia. E incluso para vos y para mí, que recibimos consultas, ¿no? Vos te dedicás al psicoanálisis igual que yo y recibís consultas en las cuales nosotros tomamos contacto, ¿no? Con estas historias donde se ponen en juego esas mutaciones y de alguna manera también tomamos nota de cómo la ley ha operado en esas mutaciones. Entonces, en la República Argentina, hasta la sanción del Código Civil de Vélez Arfield, así se llama ese Código Civil, el primer Código Civil de la República Argentina que se promulgó en 1871, hasta ese momento el matrimonio y el divorcio estaban regulados por la ley canónica. Ajá, por la Iglesia. Exactamente. El derecho canónico justamente es una ciencia jurídica que regula de alguna manera el derecho dentro del campo de la Iglesia Católica. Entonces, hasta 1871, la ley que regía para matrimonio y divorcio era la ley de la Iglesia Católica, sí, en Argentina. A partir de este Código Civil de Vélez Arfield, en 1871, se introducen cambios respecto de la ley religiosa, pero solo algunos cambios. Porque fíjate vos que aún así le queda reservada a la Iglesia la celebración del matrimonio. Y a los jueces eclesiásticos decretar el divorcio, ¿no? Si consideraban que se daban las causales para eso, aunque esto no autorizaba casarse nuevamente. Ahora bien... Es decir, la Iglesia casaba y la justicia divorciaba. La justicia no, también la justicia eclesiástica ahí, ¿eh? No, la justicia eclesiástica también. También, hasta ese momento, o sea, el cambio que se introduce es que las consecuencias del divorcio, a partir de ese momento, que es tenencia de hijos, ¿no? Distribución de bienes, sí queda en manos de los jueces civiles y ya no en la Iglesia. Es recién a partir de 1888 que se dicta otra ley por la cual el matrimonio y el divorcio comienzan a regirse por normas del Estado. ¿Sí? O sea que recién, fíjate ahí, 1888, recién ahí se separa el matrimonio y el divorcio de la Iglesia Católica, de alguna manera queda en manos del Estado lo normativo. Entonces, en esta nueva ley
bueno, se instituye el matrimonio civil, pero tampoco se permite un nuevo matrimonio a los divorciados. Y en todos los casos, para obtener el divorcio, se tenía que haber incurrido en el incumplimiento de alguna de las obligaciones que tenían los cónyuges. Estamos hablando de 1888, ¿eh? O sea, es decir, que en ese momento la gente podía separarse, pero esa separación estaba fundada en la culpa. En la culpa. O sea, en el incumplimiento de las obligaciones que imponía. Pero si había algún incumplimiento, ¿podía divorciarse? Podía divorciarse, pero no podía volver a casarse. Se podía dar esa separación de hecho, se permitía, se habilitaba, pero no se habilitaba la posibilidad de volver a casarse. Fíjate vos que es recién, en 1954... Sí, mediados del siglo pasado. Mediados del siglo pasado, que se dicta una ley, que es la 14.394, por la cual se admite que los divorciados puedan casarse nuevamente. Y ese es el primer antecedente de divorcio vincular en Argentina. Sí, porque no era divorcio tampoco como existe ahora. ¿No era divorcio? Momento, claro, no era el divorcio que existió después tampoco, de ese año. En esta ley del 54 se permitía el divorcio y quedaba habilitado quien se divorciaba para casarse nuevamente. Pero duró poco. Duró poco porque esta ley duró poco. Claro. Ya me parecía que había durado poco. Duró muy poquito, Marta, porque justamente esta ley se promulga durante el segundo gobierno peronista, en el 54, y con la caída del gobierno de Perón queda sin efecto esta posibilidad de los divorciados. Claro, cosa es que hay toda una historia respecto a eso, muy interesante. No vamos a extendernos hoy a de los que se divorciaron en ese momento, me imagino. Claro, hay gente que logró divorciarse y casarse en ese momento. Y hay gente que estaba en el trámite del divorcio, queda, digamos, anulada, o no recuerdo bien cuál fue la figura por la cual ya no se permitió que esa ley funcionara. Pero cuestión que mucha gente quedó en el limbo, porque estaba tramitando el divorcio en esos términos. Incluso hay alguna historia de gente que inició un proceso judicial y alguno que otro lo ganó. Bueno. Ahí tenemos el primer antecedente. El primer antecedente fue en el 54, Marta, pero duró muy poquito. Muy poquito, me imagino las historias de ese momento, ¿no? Vos sabés que ahora que lo estás diciendo, yo recuerdo haber escuchado, pero no tengo presente algo claro como para contarlo. Pero recuerdo en este momento haber escuchado algo al respecto. Bueno, Miguel, vamos a hacer una pausita, un tema musical, y después seguimos con esto tan interesante. Estamos en Radio Nueva Argentina, FM 88.5 MHz, en Cosas de la Vida a la hora del té, y quiero agradecer sobre todo a Karina, que nos viene acompañando desde el jueves pasado hasta que vuelva el titular. Gracias, Karina, muchas gracias. Bueno, estamos conversando con el licenciado Miguel Lares de estas cosas de la vida, de la pareja y la familia, pero acá ya tenemos mensajes, a ver los mensajes que tenemos. María Vinches, buenas tardes, saludos. Muchas gracias, María. Alicia Yunes, buenas tardes, Martita. Desearte un maravilloso programa, como siempre, bendiciones y gracias. Gracias, Alicia. Alicia Elena, buenas tardes, Marta, que tengas un excelente programa. Muchas gracias, Alicia Elena. Isabel Ortiz, muy buenas tardes, Marta. Victoria Rabinovich, me llama con todo el nombre y apellido. Excelente programa, gracias. Muchas gracias, Isabel. Beatriz Luques, muy buenas tardes, Marta. Está linda la tarde, ya me voy preparando para escuchar tu muy buen programa, interesante temas, besos. Gracias, Beatriz, muchas gracias. También manda besos María Luisa Arenas y Cristina Videgaray. Hola, buenas tardes, Marta, ya preparada para escucharte, besos. Muchas gracias a todos.
Y como dijo el licenciado Lares, si tienen alguna anécdota para contar o alguna pregunta para hacer, que debe haber tantas preguntas, ¿no? Bueno, Miguel, vos estabas hablando de la legislación, así que si te parece seguimos por ahí. No, yo estaba pensando cuando vos hablabas del lenguaje, lo jurídico es un lenguaje, ¿no? Yo pensaba, es un lenguaje el lenguaje jurídico, ¿no? Sí, sí, sin ninguna duda. Sí, sí, es un lenguaje porque tiene una cierta articulación, tiene una lógica, un significado, ¿no? Y bueno, y tiene también una función ordenadora, ¿no? Ajá, que es el establecer un marco legal en el cual, bueno, se pueden establecer ciertos hechos, encuadrar, ¿no? Lo cual es importante, sabemos que para la vida de nuestra civilización. Yo estaba hablando sobre el divorcio y te decía, Marta, que respecto del divorcio, ya me mencionamos esta primera como intención de promulgar una ley de divorcio que permitiera casarse a la gente, que duró poco en el año 54, hasta que en el año 68, o sea, 14 años después, se autoriza el divorcio por mutuo acuerdo, evitando este mutuo acuerdo tener que demostrar la culpa de alguno de los contrayentes. Fíjate vos que ahí hay un cambio interesante, porque ya el divorcio no se basa en que alguno de los cónyuges incumplió con el contrato matrimonial, sino que puede haber un mutuo acuerdo en el cual las personas que están en pareja decidir que ya no pueden vivir juntas, no desean continuar con el matrimonio. Eso el año 68, Marta. Ajá, 68. Pero tendríamos que esperar 19 años más, hasta el año 87, cuando se dicta la ley 23.515, con la cual se habilita legalmente a los que estaban separados de hecho a divorciarse sin necesidad del consentimiento del otro. Acá fíjate que hay un nuevo avance ahí. O sea, alguien puede decidir divorciarse sin tener que contar con el consentimiento de su pareja. En ese momento, en el 87, solo bastaba demostrar que se había estado separado más de 2 años o 3, y si se demostraban más de 2 años de separación, el divorcio no autorizaba a contraer un nuevo casamiento, pero sí si eran más de 3 años, se autorizaba casamiento. Entonces, a partir del 87, fíjate vos que la gente puede comenzar a casarse luego de divorciarse. Y este último sistema, que es del 87, rigió hasta el 31 de julio del 2015, año en el cual, con el nuevo Código Civil y Comercial, se admite el divorcio por voluntad de una sola de las partes, no hace falta que transcurra el tiempo ahí, y bueno, esto puede ir acompañado de una propuesta de quien decide divorciarse para ver qué ocurre con los bienes, el cuidado de los hijos, etcétera. Pero y además este nuevo Código Civil también, fíjate, pasa algo interesante acá, porque reconoce derechos y obligaciones a los que viven en unión convivencial. ¿Te acordás que antes se llamaba concubinos? Sí. Bueno, es como la habilitación o el encuadre legal del concubinato, que antes no era reconocido, pero que ahora con este nuevo Código Civil se puede, digamos, ponerle un marco legal a esa relación, que no es un matrimonio, pero es una convivencia. Y otro tema que introduce, muy interesante, este Código Civil, que es de 2015, es que se introduce el concepto de responsabilidad parental. Ya no es patria potestad, como era hasta ese momento, sino que pasa a llamarse responsabilidad parental. Entonces, tenemos cambios interesantes, muy recientes en el tiempo, porque fíjate vos que la posibilidad de divorciarse, digamos, partiendo del deseo de una sola de las partes, en ausencia de culpa, ¿no? Porque no hace falta demostrar la culpa del otro para divorciarse, implica una verdadera reorganización de la institución matrimonial,
porque pasa a convertirse en un contrato que es temporal. Con lo cual, fíjate vos que se aleja de aquello que nosotros comentábamos, de la ley canónica, porque se aleja de la idea de la concepción religiosa del matrimonio, que lo que Dios une, las personas no pueden disolverlo. Bueno, se aleja muchísimo, sí, muchísimo. Se aleja ahora, y se separa. Después ese no es la última modificación, hay más modificaciones, ¿no es cierto? En el Código Civil con respecto al matrimonio tradicional, sí. Lo que sí tenemos como también un avance muy importante, antes incluso de este nuevo Código Civil, es la habilitación del matrimonio entre personas del mismo sexo a partir del 15 de julio del 2010 en la República Argentina. El país que se convirtió en el primero en la América Latina, Argentina, en reconocer este derecho en todo su territorio nacional. No fue en Latinoamérica fue el primero, el segundo en América, después de Canadá, y el décimo a nivel mundial en legalizar este tipo de unión. Así que fíjate qué avance tan interesante la promulgación de la ley de matrimonio igualitario, porque convalida, visibiliza no solo una modalidad vincular, sino también que legitima la conformación de un grupo familiar distinto al modelo tradicional. Sí. ¿No? Pues fíjate que se abre la puerta al establecimiento de funciones parentales y filiaciones en el seno de estos nuevos grupos familiares que ya no se corresponden con el modelo tradicional. Pero también hay otras cuestiones que se han introducido en el código que tampoco se corresponden con lo tradicional. Por ejemplo, no sé exactamente para decirlo, pero sí hay distintas instancias de uniones legales. Es decir, la unión legal de dos personas de distinto sexo del mismo ya no es bajo una sola modalidad legal. Es decir, sé que está el matrimonio tradicional, sé que está la unión civil convivencial y hay otras instancias también. Antes había certificado de convivencia o matrimonio, también había esa instancia. Ahora hay más de dos. No las tengo presentes todas. Pero, por ejemplo, está la unión civil convivencial, que no es la tradicional matrimonial y que implica distintas instancias legales. Sí. ¿No es Ahora, cierto? fíjate vos qué interesante, Marta, porque estamos hablando de la incidencia que tiene la ley en lo que atañe a regular algo que tiene que ver con la sexualidad ahí de las personas. Sí. Al menos en lo que la ley habilita o excluye. Y no es un tema menor porque fíjate vos que yo no tengo números actuales, pero hasta 2019 eran 71 los países con leyes que penalizaban o penalizan la homosexualidad. ¿No? O sea, no es un tema menor que es la ley. Barbaridad. Fíjate, incluso en algunos países de África y de Oriente, incluso hay pena capital para la homosexualidad. O sea, pena de muerte. Entonces, fíjate vos qué distancia entre esa consideración de la ley respecto a, bueno, la orientación sexual de las personas y lo que estamos hablando nosotros, que es la habilitación, el encuadre legal, el marco que no, digamos, que implica como una igualdad de derechos, ¿no?, entre los sujetos independientemente de su orientación sexual. Claro, sí. Bueno, justamente yo te iba a preguntar, pero te hago la pregunta y vamos a otra pausita y después seguimos. No, justamente como hablamos del lenguaje y que lo jurídico es un lenguaje, yo estaba pensando, más que preguntarte, pero bueno, lo compartimos, todas estas modificaciones legales, ¿cómo vienen influyendo en la vida de las personas, no? Bueno, lo dejamos para después de la pausa y de otro temita musical.
Bueno, estamos en Radio Nueva Argentina, FM 88.5 MHz, en Cosas de la Vida, a la hora del té, conversando con el licenciado Miguel Lares sobre cuestiones de la pareja y la familia. Y acá tenemos otro mensaje, a ver, Mercedes Alterini. Feliz programa, dice primero, y después dice tema muy interesante. Gracias, Mercedes. Bueno, alguien que haga una preguntita. A ver, Miguel, bueno, yo te hice esa pregunta tan abarcativa, ¿no? ¿Cómo es que el discurso jurídico ha ido influyendo y cambiando nuestra vida, ¿no? Es muy amplio, así que te la dejo a vos. Sí, no, yo quería hacer referencia, Marta, ya que estamos hablando de cómo la ley permite situar a los sujetos en igualdad de derechos, hablamos, bueno, de las orientaciones sexuales. También quisiera hacer un comentario sobre cómo ha influido la ley con el tiempo, igualando los derechos de las mujeres y los hombres. Es un tema muy importante, ¿no? Porque en 1926 en Argentina se sancionó una ley de derechos civiles de la mujer, ¿no? Que estableció, 1926, Marta, que la mujer mayor de edad, soltera, divorciada o viuda, tiene capacidad para ejercer todos sus derechos y funciones civiles en los mismos términos que los hombres. Fíjate vos, 1926. Sí. Recién 1926. Sin embargo, se mantuvieron las disposiciones de ese Código Civil que nosotros recordamos, que es el de Vélez Sarsfield, sobre la incapacidad relativa de la mujer casada, que quedaba bajo la tutela de su marido. Fíjate vos qué interesante, porque en 1926 se sanciona esa ley por la cual se establece que la mujer mayor de edad, soltera, divorciada o viuda, tenía capacidad para ejercer todos sus derechos y funciones civiles. Pero no estando casada. Pero no estando casada. Claro. Si estaba casada... Si se mantenía soltera, sí. Exactamente, pero si se casaba, entraba en una situación de incapacidad. Pero qué interesante. Vos sabés que es como para pensar un montón esto, ¿eh? Quedando bajo la tutela de su marido. ¿Sabés, Marta, recién en qué momento, a partir de qué año recién, la mujer casada pasa a tener una condición, una capacidad civil plena, deja de ser incapaz civilmente? A ver. 1968, Marta. ¿No te digo ayer? 1968. No te digo ayer, no te digo la semana pasada, pero casi. Recién, en 1968, recién ahí la mujer casada pasa a tener una capacidad civil plena. La mujer casada. No se puede, luego, uno se sorprende, ¿eh? Es sorprendente. Después, bueno, eso fue reforzado, esa capacidad de la mujer, en los años de transición democrática, con las leyes de la patria potestad compartida, el divorcio vincular, bueno. Pero vos habías preguntado sobre cómo esta habilitación o visibilización de ciertos vínculos que quizás estaban dando de hecho, independientemente de la orientación sexual, de alguna manera incidió o incide en la vida de las personas. Porque es cierto, por ejemplo, que de la mano de la habilitación del matrimonio igualitario va la temática de la parentalidad. Claro. Cómo la parentalidad está reconocida en las parejas que tienen una orientación sexual que ubica esa parentalidad en un lugar distinto que el tradicional. Sí. Sí. Pero acá hay algo muy interesante para considerar, y me permito hacer un pequeño paréntesis porque tenemos que pasar de la ley a la ciencia, porque de la mano de la ciencia se fueron posibilitando también ciertos cambios que operaron sobre la vida sexual de las personas, ¿no? Posibilitando ciertas condiciones. Sobre las paternidades y maternidades. Efectivamente. Sobre todo la parentalidad, sí.
Fíjate vos, por ejemplo, recién es en 1951 que se sintetiza una sustancia esteroide que está en la base de la píldora anticonceptiva, que empieza Ajá. con todo furor en la década del 60, la píldora, Sí, ¿no? Una gran mutación que disocia la sexualidad de la reproducción, ¿no? sí, La posibilidad de controlar ahí la fertilidad. Eso vos sabés que ya Sigmund Freud había escrito en 1898, sí, había escrito que teóricamente, decía él, sería uno de los mayores triunfos de la humanidad si el acto responsable de la procreación pudiera ser elevado al nivel de una conducta voluntaria e intencional y de esa manera separarlo del imperativo de satisfacer el impulso sexual. ¿Qué decía sí, Freud ahí? lo había leído, sí. Que sería Sí, es extraordinario, sorprendente. ¿no? Un triunfo en la humanidad que se separara la procreación de la cuestión de tener relaciones sexuales para satisfacerse sin que fuera el fin la procreación. Sí, qué sorprendente en esa época, sí. Sorprendente, él lo anticipaba como, bueno, un gran avance, Como eso sí, de la humanidad. Efectivamente. Bueno, después tenemos la difusión y la generalización de métodos anticonceptivos en la segunda mitad del siglo XX, que justamente van consolidando esta posibilidad de separar la práctica sexual y la reproducción. Ajá, sí. ¿Me escuchás, Marta? Sí, sí, te escucho. Sí. ¿Vos me escuchás? Hola, Marta. Sí, ¿me escuchás? Ah, sí, ahí está, se cortó un momentito. Ah, bueno. Bien. Sí, te escucho, amigo. Sí, otro aspecto interesante a considerar con este tema de la filiación y la separación de la relación sexual y la reproducción es la técnica de fertilización in vitro, Sí, sí. que es nada más y nada menos que la posibilidad de esto, justamente, de la concepción en ausencia del acto sexual. Sí. Entonces ahí Ahí claramente es otra separación. una separación, se vuelven independientes de manera radical, se podría decir. Sí, Ya no hace falta tener relaciones sexuales para justamente la gestación de un embrión que se puede concebir in vitro, ¿no? Y ahí tenemos, sí. bueno, el primer bebé que nació con esa técnica fue en 1978, Ajá. un bebé llamado Louis Brown, y luego una beba llamada Amandine en Francia, también para la misma época. Luego tenemos el tema de la donación de espermatozoides u ovocitos. Sí, Y acá acá también tenemos algo interesante porque eso influye justamente en las parejas homosexuales, porque les permite, sean hombres o mujeres, que arriben a la parentalidad sin sexualidad. sí, sí, es lo que está pasando. Claro, este descubrimiento de la posibilidad de congelar los espermatozoides y los ovocitos, también ahí señala una separación, fíjate vos, otra separación. Teníamos la separación de la relación sexual y la reproducción, y acá hay una separación entre la paternidad y la progenitura. Sí, sí. Como una cosa es la progenitura y otra cosa es la paternidad. Algo que el psicoanálisis también se encargó de distinguir tempranamente. Tempranamente se encargó de distinguir, pero con esto está llevado a los hechos. Efectivamente. Está concretado en los hechos. Bueno, junto con esto viene otro tema de total actualidad y en cuestión, ¿no? Yo creo que no sé si uno es para conversarlo, pero es difícil tener una posición definida frente a esto, que es la subrogación de vientres, ¿no? Es todo un tema conflictivo, difícil. Es un tema interesante. Vos sabés que en nuestra legislación el alquiler de vientres no está prohibido. No, pero no la contempla tampoco. Pero el inconveniente reside en que nuestro Código Civil y Comercial establece que la madre es quien da a luz el bebé. Claro, sí. Entonces, lo que suele recomendarse en nuestro país, que haya una autorización judicial que se gestione
antes de iniciar un tratamiento de esas características, ¿no? En un primer paso se evalúa la gestante para ver si está apta para recibir el embrión, y luego todas las partes firman un consentimiento previo, ¿no? Informado y libre, donde queda establecido quiénes tienen la voluntad procreacional, se podría decir. Y quién ¿Pero solo esto se está haciendo acá en la Argentina? Hay un camino legal. Ah, porque yo tenía entendido que no, por eso los que conocemos, que son famosos y recurren a este medio, lo hacen en el exterior. Por eso digo, no está prohibido, pero sí el inconveniente reside en que el Código Civil establece que la madre es la que da luz. Por eso que hay un camino legal que hacer junto a un abogado, con la pareja en cuestión, donde se presentan documentos ante un juez que notifique la situación. Y que no quede... Es interesante. Porque para que no quede lugar a dudas sobre quiénes serán los padres del bebé, ¿sí? No, pero es un camino legal que hay ya acá en la Argentina. Que es posible, efectivamente. Ah, mira vos. No, realmente muchos desconocemos que hay un camino legal posible en la Argentina. Claro, pero reiteramos, si bien el alquiler de vientre no está prohibido, el Código Civil establece que es la madre que da luz, la madre del bebé, la que da luz. Por eso hay que hacer un camino con relación a esa habilitación, para que quienes se proponen como padres justamente queden ubicados en esa posición cuando nace el bebé o la bebé. Claro. Bueno, Miguel, muy interesante. Vamos a otra pausita, otro tema musical y seguimos. Estamos en Radio Nueva Argentina, FM 88.5 MHz, en Cosas de la Vida, a la hora del té, conversando con el licenciado Miguel Lares sobre la pareja, la familia, y se nos ha ido el tiempo prácticamente hablando de toda la legislación. Por eso yo decía, necesitamos varias jornadas de la legislación y de cómo influye esto en la vida de las personas, ¿no? Yo estaba pensando en la actualidad, porque vos empezaste hablando de la actualidad y yo decía, bueno, terminemos hablando de la actualidad, ¿no? Y yo en todas las posibilidades que da la actualidad, claro, yo te hago la pregunta de admisión, ¿no? Es decir, ¿qué es mejor, no? Esto, por supuesto, todo es muy subjetivo, ¿no? Para mí es mejor la actualidad. Pienso que hay muchas más posibilidades, mucha más libertad, y también pienso que se aceptan mucho más las fallas, ¿no? Los errores, las equivocaciones. No sé, ¿qué opinas vos, Miguel, de la actualidad? Yo estoy de acuerdo contigo, Marta, en que todo lo que implique la habilitación de ciertos vínculos, ¿no? que ya estaban dándose de hecho, en el cual, bueno, se acepta la orientación sexual de las personas, teniendo en cuenta que la sexualidad en la especie humana toma diferentes formas, ¿no? Y eso siempre me parece que ha sido muy interesante, y recién conversábamos con vos fuera de micrófono cómo nos consta que estos cambios en la ley han incidido en las personas, incluso en el sufrimiento o en el dolor que nosotros nos consta hemos tenido que escuchar en el consultorio. En otras épocas donde no estaba esta habilitación de la ley, gente que llevaba su orientación sexual con una carga, con un peso, porque no había reconocimiento, se sentían rechazados, no podían quizás a veces comunicarlo, transmitirlo a la familia. Entonces, me parece que ha sido un paso muy importante, que el Estado reconociera que el amor tiene estas variantes, donde lo que importa es el amor y no tanto la orientación sexual, el deseo de las personas estar juntas, ¿no? Entonces me parece que eso, lo que vaya en pos de la inclusividad y de la habilitación de derechos, siempre es bienvenido. Sí, muy muy interesante, Miguel, porque sí, yo estaba pensando que alivia sufrimientos, ¿no?
alivia sufrimientos. Sí, lo cual no significa que no se introduzcan, digamos, no sigan generándose en los encuentros amorosos, las discordancias, los desencuentros, los problemas, porque sabemos nosotros que hay algo ahí que de alguna manera viene un poquito fallado de fábrica en nosotros las personas, ¿no? Sí. Que significa el encuentro con el otro y el poder ahí generar una sociedad amorosa, un encuentro con la sexualidad. Quiero decir, la ley, es importante que la ley ponga el marco, pero no es que la ley tiene éxito en garantizar que el vínculo funcione. Ahí estamos en otra dimensión. Claro, no garantiza que funcione ningún vínculo, porque además como todos los humanos somos fallados, los vínculos también, ¿no? Pero me parece interesante algo que dijiste, mira, recién, y que es el amor, ¿no? Que le diste como énfasis al amor, más que a la orientación sexual, ¿no? Que lo importante es el amor por el otro, que alguien quiera unirse por amor. No importa la orientación sexual, eso me parece muy, muy importante. Miguel, quiero leer otro mensaje más de Lidia, que dice: hola Vicky, buenas tardes a todos, muy interesante tu entrevistado de hoy al licenciado Lares. Así que un saludo para vos, Miguel. Bueno, muchas gracias. Bueno, te decía que a mí me parece importante eso, ¿no? Tener en cuenta que las personas quieran unirse por amor. Después, si eso falla, no es completo, es otra historia, pero que la intención sea unirse por amor, ¿no? Eso me parece lo más importante de todo. Sí. ¿No? ¿Me escuchás, Miguel? Sí, te escucho. Sí. Bueno. No, te decía que eso me parece como lo más importante, ¿no? Que quieran unirse por amor, más allá de con quién. Efectivamente. Y en función de eso, yo creo que estamos asistiendo a una importante mutación histórica en eso que representa la fundación del orden familiar con otros parámetros que ya no son los tradicionales. Claro, sí. En el marco de una pareja que como vos bien decías, lo importante es ese encuentro amoroso más allá de la orientación sexual de cada uno, e incluso también que se reconozca la decisión individual con relación a la parentalidad, que también es algo que no hemos conversado. Pero el deseo individual. Claro. Bueno, Miguel, nos va a dar para otro programa porque ya tenemos que terminar. Pero bueno, muy interesante, te agradecemos mucho como siempre. Vas a quedar como un invitado de la casa, ¿eh? Ya sabes, ya te lo avisamos. Y les mando, así que bueno, muchas gracias de nuevo, les mando un abrazo a todos, los espero el próximo jueves entonces con otro tema para conversar en cosas de la vida, a las 17 horas a la hora del té por Radio Nueva Argentina, FM 88.5 MHz. Un abrazo y hasta el jueves.